¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver un tema de habilidad verbal que está muy sencillo. Entra dentro de lo que es como comprensión lectora. La verdad es que está muy fácil y nos vamos a apoyar mucho de lo que son los sinónimos, ¿vale? Entonces, el tema se llama reconocer el significado de las palabras de acuerdo a su contexto o su campo semántico. Ok, ¿y a qué se refiere? Mira, más que explicarte las palabras, que es un campo semántico, que es el contexto y toda esa onda, te voy a explicar que este tema se refiere a que te van a presentar un texto, normalmente no son muy largos, y te van a preguntar específicamente a qué se refiere tal palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Esto es mucho de comprensión lectora. Normalmente la palabra viene subrayada o viene en negritas, o puede que no. Puede que simplemente la tengas que volver a buscar como tal en el texto. Y te van a decir a qué se refiere esta palabra o qué quiere decir esta palabra. Ok, no somos diccionarios. Entonces, aquí la complejidad es que si la palabra tú no sabes qué significa, pues no vas a poder buscarla a la mera hora. Entonces, te vas a tener que apoyar de todo el contexto, es decir, de lo demás. Te vas a tener que imaginar la situación que te están describiendo, no sé, el ambiente, si es que la palabra se refiere a eso, y entonces vas a tener que tratar de buscar la opción más adecuada en las opciones. Entonces, te voy a poner dos ejemplos. El primero va a ser el siguiente, en donde esta es de una guía, y aquí como tal te vas a dar cuenta que el contexto no nos sirve mucho, sino que aquí tendríamos que hacer uso de un sinónimo. Ok, dice, en el siguiente enunciado, la palabra subrayada significa, o sea, te están preguntando por un significado. Dice, el rotativo informó que en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero en el mundo. Ok, la palabra subrayada es rotativo, y bueno, es periodista, periódico, instrumento o noticia. Híjole. Entonces, fíjate, en este caso, imagínate que tú no sabes qué significa rotativo. Yo digo que todas quedan. Y es que todas quedan en el contexto. Vamos a irlas como que sustituyendo y vas a ver que todas quedan. El periodista informó que tal, tal, tal. Sí queda. El periódico informó, también queda. El instrumento informó, quizá esa no quedaría. Pero, o sea, sí queda. ¿Sí me explico? O sea, también no rompe el sentido. El noticia, bueno, en este caso sería como la noticia, ¿no? Informó. Ok, bueno, ¿qué es rotativo? El rotativo es un periódico, es sinónimo de periódico. Entonces, era lo que te decía. En este caso, cuando todas las palabras quedan, vas a tener que hacer uso de un sinónimo. Y mira, aquí es la complejidad. ¿Por qué? Porque no somos enciclopedias, no sabemos los sinónimos o el significado de todas las palabras. ¿Qué te recomiendo? Que trates de ampliar tu vocabulario, que de aquí al examen, cuando tú leas algo, a veces cometemos el error de quién sabe qué significa esa palabra, pero yo sigo leyendo y más adelante lo voy a entender. No, que te detengas, que busques el significado y así vas ampliando tu vocabulario. En el caso de esta pregunta, ahora te voy a poner otro ejemplo en donde quizá no es necesario saber como tal el significado, pero el contexto nos da o nos apoya, ¿va? Dice, Sócrates es quizá el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto y sin embargo es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe, en parte, a su dramática muerte. Lo que es seguro es que era feo de remate. Era bajito, ahí me equivoqué, era una J. Era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona, pero interiormente se decía, maravilloso. Ok, bueno, discúlpame a mí, fue error de dedo. Pero bueno, a lo que voy es que si aquí te preguntan una palabra, como que todas las palabras las conocemos, no hay una palabra que digas, híjole, eso no sé qué significa, como hace rato, rotativo, ¿no? Pero entonces te pueden hacer una pregunta sobre una palabra en específico. Por ejemplo, imagínate que nos preguntaran, ¿a qué se refiere la palabra enigmático? Entonces, enigmático viene de enigma, ¿no? Como cuando leemos en el diccionario. Pero todo el contexto que nos da este párrafo es que enigmático nos suena como a misterioso. Incluso la parte en la que dice esto se debe a su dramática muerte, ¿no? ¿Cómo murió Sócrates? Es misterioso, ¿por qué? Porque no escribió nada, pero sin embargo es un personaje
que tuvo gran influencia en la filosofía, ¿verdad? Es uno de los principales filósofos. Entonces eso empieza a generar como un enigma, ¿se me explicó? Un misterio. Entonces es ahí cuando te digo que la palabra quizá no te van a pedir como tal su significado, pero sí te van a decir a qué se refiere ahí, en este párrafo, ¿no? O por ejemplo, si nos dijeran a qué se refiere cuando se dice que era maravilloso. Ah, bueno, sabemos que físicamente no era muy guapo por lo que nos lo dicen. Entonces, ¿a qué se refiere maravilloso? Que por dentro, interiormente, ¿no? Su personalidad, su forma de ser. Entonces, cuando nos dice, pero interiormente se decía que era maravilloso. Ah, ¿a qué nos referimos? A su forma de ser, a su personalidad. ¿Sí me explico? Entonces, este tema se te puede presentar de esas dos formas. Una palabra que tú quizás sí sabes su significado, pero tienes que, digamos que describir su significado con base a lo que el texto te dice. O la otra es que sea una palabra en la que quizás sí vas a tener que dar como respuesta un sinónimo, ¿vale? Entonces, lo importante es que entiendas cómo se te va a presentar, ¿va? Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes y nos vemos.